Un preso analfabeto, sin internet, sin ordenador y con un teléfono de pago, batía el mercado con gran éxito desde su celda. Mientras tanto, entre el 70 y el 85% de los traders con todas las herramientas del mundo pierde dinero. Hoy te destripo el método de Curtis Carroll, el oráculo de San Quintín, y al final del vídeo te llevarás su protocolo de 5 pasos traducido a trading algorítmico. Te adelanto algo, el paso 4 es el que casi todo el mundo se salta y es el que lo cambia todo. Me llamo Ignacio Yago, soy graduado en ADE, ingeniero informático y llevo más de 15 años ejerciendo como analista de mercado y operando en los mismos como trader cuantitativo, y vivo de mis bots de trading que yo mismo diseño, construyo y valido. Y te lo digo claro, este método que vas a aprender hoy, nacido en una cárcel, es más riguroso que el de la mayoría de traders retail que conozco. El plan de hoy tiene 6 fases. 1. ¿Cómo empezó todo tras la reja? 2. La cárcel invisible que probablemente te tiene atrapado a ti. 3. La metodología exacta del oráculo. 4. La pieza emocional que casi nadie trabaja. 5. ¿Qué significa todo esto en el mercado de 2026? Y 6. La gran revelación, el protocolo completo paso a paso para que lo apliques a tus propios sistemas de trading desde esta misma semana. Comenzamos. 17 de agosto de 1996. Las puertas de San Quintín, una de las prisiones más duras de California, se cierran detrás de un chaval de 17 años. Se llama Curtis Carroll. Su condena, 54 años. Y hay un detalle que lo cambió todo. Curtis no sabe leer, no sabe escribir, es analfabeto total. Sobre el papel, ese chico está sentenciado a desaparecer. Para entender cómo llegó ahí, hay que ir a East Oakland. Pobreza extrema, bandas, una familia atrapada en la adicción y la precariedad. Curtis llegó a vender su propia sangre para poder comprar comida. En su barrio el crimen no era una elección, era la única hoja de ruta que la sociedad había dejado sobre la mesa. Nadie le enseñó a ahorrar, nadie le habló de invertir. Le enseñaron a sobrevivir hasta la noche siguiente. Y sin embargo, dentro de esa prisión pasa algo extraño. Curtis observa, es lo único que puede hacer y lo hace mejor que nadie. Y se da cuenta de una cosa que le rompe los esquemas. Incluso ahí dentro, encerrado, el dinero lo gobierna todo. Los favores se compran, los guardias hablan de sus inversiones en los descansos. El dinero manda fuera y manda dentro. Un día, según cuenta él mismo, coge un periódico buscando la sección de deportes. Un preso veterano le señala las páginas de economía y le suelta una frase que se le queda clavada. Ahí es donde está el dinero de verdad. Curtis no puede leer ni una línea de esas páginas y ahí toma la decisión que le cambia la vida. Va a aprender a leer, no por placer, no por cultura, sino por pura supervivencia financiera. Quería entender el tablero donde jugaban los que tenían el poder. Aprendió a leer con 20 años en una celda, practicando la escritura en envoltorio de caramelo. Piensa en eso un segundo. Tú y yo tenemos más información financiera en el móvil que toda la que Curtis vio en 20 años de vida, y aún así la mayoría no la usamos. Años después, la escena se había invertido por completo. Los sargentos que debían vigilarlo se acercan a su celda antes de que abran los mercados en Nueva York. ¿Para qué? Para pedirle consejos sobre cómo mover sus ahorros. El preso asesorando a sus carceleros. ¿Puedes imaginarlo? Le acaban llamando incluso el oráculo de San Quintín. Y aquí está la pregunta que sostiene todo este vídeo. ¿Cómo lo hizo? Sin internet, sin ordenador, sin datos en tiempo real. ¿Qué sabía Curtis que no sabe el trader medio de hoy en día con 3 monitores y suscripción premium a casi todo? La respuesta no es talento y desde luego no es suerte. Es una lección que él resumía en una frase. La libertad no empieza cuando sales por la puerta de la prisión. Empieza cuando liberas tu mente de la ignorancia. Esa ignorancia, la financiera, es una condena que probablemente tú también estás cumpliendo sin saberlo. Pero aquí es donde la historia deja de ser bonita y empieza a hablar de ti. Porque esa cárcel de la que hablaba Curtis no tiene barrote. Y apunta esto, hay un error que comete casi todo principiante cuando escucha esta historia. Te lo destapo en unos minutos, porque seguramente tú también lo estás cometiendo ahora mismo. Vamos con datos.
porque este canal funciona con datos. Según las mediciones más recientes, aproximadamente la mitad de los adultos de Estados Unidos suspende en alfabetización financiera básica, interés compuesto, inflación, diversificación, conceptos de primero de economía, y sin embargo la mitad del país más financiarizado del planeta no los domina. Y el dato ha empeorado ligeramente en los últimos años. Y los jóvenes, la prueba PISA de 2022 evaluó a estudiantes de 14 países de la OCDE. Un 18% no alcanza ni el nivel mínimo. No sabrían aplicar lo aprendido en una decisión real con dinero. El sistema educativo fabrica buenos empleados, gente que sabe seguir órdenes, pero no enseña a gestionar el capital propio. Y ahora el dato que conecta con Curtis. Más del 60% de las personas encarceladas en Estados Unidos no tiene formación financiera formal. Curtis lo decía sin rodeo. La mayoría de los que estaban con él en San Quintín no eran monstruos. Eran personas con una ignorancia financiera profunda, que tomaron las únicas decisiones que sabían tomar. Eso es la cárcel invisible. Es como llevar unas gafas mal graduadas toda la vida sin saberlo. Ves el mundo borroso, tropiezas y crees que el problema eres tú y no la gafa. Deudas de consumo, compras impulsivas, cero ahorro. Fuera de los muros hay millones de personas cumpliendo esa condena. Y atento, porque los traders no estamos libres. Al revés, te pongo el dato que más duele. Los brokers europeos regulados están obligados a publicar cuántos de sus clientes pierden dinero. La cifra entre el 70 y el 85%. Y en horizontes más largos, contando con los costes, algunos estudios dejan a los rentables netos en torno a un 10%. Hay más. Un estudio clásico de Barber y Odin analizó el day trading en Taiwán. Unos 360.000 day traders al año movieron el 17% del volumen del mercado. ¿Cuántos mostraban habilidad persistente? Una fracción minúscula. La mayoría perdía de forma recurrente. Es decir, coger a alguien financieramente analfabeto y darle una plataforma de trading con apalancamiento no lo libera de nada. Acelera su condena. Es analfabetismo apalancado. Imagina un trader típico retail de 40, 50 o 60 años. Nómina de 1.800 euros. Abre una cuenta de 3.000 euros de sus ahorros. Sin método, sin gestión de riesgo, operando con lo que ve en redes sociales. Estadísticamente no es un trader, es un donante de liquidez para el resto del mercado. Y lo peor, cree que su problema es que le falta el indicador correcto o la estrategia secreta. Su problema es el mismo que el de los compañeros de la celda de Curtis. No conoce las reglas del juego. Vale, las estadísticas están en contra. Entonces, ¿cómo salió Curtis de esa estadística desde una celda con un periódico atrasado y un teléfono de prepago? Esto es lo que viene ahora. Y aquí mismo te pago la deuda del error del principiante. ¿Cómo batía el mercado sin herramientas digitales? Con una disciplina que rozaba la obsesión. Mientras el mundo operaba con plataformas instantáneas, Curtis operaba con el periódico del día anterior, un teléfono de prepago y una red de familiares que ejecutaban las órdenes desde fuera cuando podían. Sus herramientas: cuadernos, envoltorios de caramelo y un archivo de 15.000 artículos de prensa financiera guardados en sobres de Manila o organizados con lógica militar. 15.000 artículos recortados, clasificados y cruzados a mano. Eso en trading moderno tiene un nombre: base de datos. Curtis construyó su propio histórico de mercado con tijera y pegamento. El error que comete casi todo principiante al escuchar esta historia es preguntar: vale, ¿y qué acciones compraba? Quieren la conclusión, el resultado, la señal, el dinero ya. Es el mismo error que copiar las entradas de un trader rentable sin entender su proceso. Lo valioso de Curtis no era qué compraba, era cómo decidía comprarlo. Copiar la operación sin el proceso es como fotocopiar el diploma de un médico y ponerte a operar a pacientes. El papel lo tiene, el criterio no. El proceso de Curtis tenía 5 verbos. Apúntalos porque son la semilla de la revelación final: registrar, analizar, predecir, esperar y corregir. Registraba todo lo que leía, analizaba patrones. Él no veía números, veía comportamiento humano repetido. Predecía por escrito lo que esperaba que ocurriera. Esperaba
tardaba a veces incluso semanas a que el mercado le diera la razón o se la quitara, y corregía su método con el resultado, no con su ego. Su tesis favorita: empresas con valor real que el mercado castigaba temporalmente, lo que se conoce como oportunidades asimétricas. Es como encontrar un abrigo de 300 euros rebajado a 90, simplemente porque estamos en julio. El abrigo no ha cambiado, ha cambiado el ánimo del vendedor. Y fíjate en algo que parece una desventaja y era su mayor ventaja: su latencia de ejecución se medía en días. Recibía el periódico con retraso, llamaba desde el teléfono de pago y la familia ejecutaba cuando podía. Eso le hacía imposible operar ruido. Estaba obligado a operar solo movimientos grandes, lentos y con lógica. El sistema lo protegía de sí mismo. La mayoría de traders retail de hoy en día tienen el problema contrario. Pueden ejecutar en cualquier impulso en 3 segundos, a las 2 de la mañana desde la cama. Toda la fricción que salvó a Curtis nosotros la hemos eliminado. Le llamaban el trader que jugaba al ajedrez con los ojos vendados y aún así ganaba, sin especulación emocional, porque su método no dejaba hueco para ella. Cuando salió después de 27 años no se sintió perdido por la tecnología, se sintió liberado por ella. Pasar de la celda a tener el mercado global en la palma de la mano fue quitarse la venda. En sus primeros 16 meses fuera ayudó a otras personas a generar hasta $200.000. Resultado pasado y caso concreto, no una promesa. Pero la lección es limpia. No es la plataforma la que te hace ganar, es tu capacidad de ver valor donde otros solo ven ruido. Pero aquí viene la complicación. Cuando conocí la historia por primera vez, yo esperaba que el secreto de Curtis fuera el análisis. Y cuando estudias lo que enseña hoy, descubres que él pone el análisis en segundo lugar. Lo primero es otra cosa y te afecta directamente. Al salir, Curtis fundó Project Phil, empoderamiento financiero y alfabetización emocional. Y su premisa era demoledora: la estabilidad financiera no es una habilidad matemática, es la consecuencia natural de una vida emocionalmente estable. Piénsalo, la mayoría de la gente no gasta de más porque no sepa sumar, gasta de más porque usa el dinero como analgésico. Compramos estatus, compramos aceptación, compramos anestesia emocional. Es como rascarse una picadura de mosquito, alivia 2 segundos y empeora la herida. Si no entiendes por qué compras, nunca serás libre, ganes lo que ganes. El proyecto Phil enseñaba 4 pilares: ahorro estratégico, control riguroso del coste de vida, uso eficiente del crédito y diversificación consciente. 4 pilares técnicos, sí, pero sostenidos sobre una base emocional. Sin esa base, cualquier curso de finanzas es una venda sobre una herida abierta. Y ahora traslada esto al trading, que es donde te duele a ti. El dinero es la suma de nuestras emociones colectivas, decía Curtis. Si no controlas tu miedo, si no controlas tu codicia, el sistema te devora. Da igual cuánto ganes. Te lo enseño con un caso que he visto decenas de veces. Un trader típico que bien podría ser tú. Cuenta de 10.000 euros en MetaTrader 5. Su plan dice: riesgo máximo por operación 1%, 100 euros. Una mañana encadena 3 pérdidas, 300 euros abajo. ¿Qué dice el plan? Parar. ¿Qué se suele hacer? Doblar el lotaje para recuperar. 2 operaciones después vas perdiendo 1.200. Un 12% de la cuenta en una tarde, saltándote tu propio plan. El análisis era correcto, tu arquitectura emocional no. Y esa es exactamente la herida que Curtis señala. Ahora la parte incómoda para los que nos dedicamos al trading algorítmico. Automatizar no te exime del trabajo emocional totalmente. Lo he visto con mis propios alumnos en multitud de ocasiones. Puedes sabotear un bot igual que saboteas una estrategia manual. Apagarlo en mitad de un drawdown normal. Subirle el riesgo tras una buena semana. Tocarle los parámetros cada vez que pierde 2 operaciones. ¿El bot ejecuta sin emociones? Sí, pero si quien decide si el bot vive o muere sigue siendo tú, hay un problema de base. Por eso este canal insiste tanto en el proceso y no en la señal. Un sistema bien construido hace algo precioso. Mueve la decisión emocional del peor momento posible en mitad del mercado y con el dinero en juego al mejor momento posible. Antes en frío cuando diseñas la estrategia. Es la misma jugada de Curtis con su teléfono de prepago. Poner distancia entre el impulso y la ejecución. Cada euro que sale de tu cuenta es un voto sobre quién eres. Y cada regla que escribes en frío es un voto de tu propio yo racional contra tu yo impulsivo. Si no tomas el control de tus impulsos, alguien tomará el control de tu capital. El mercado está lleno de voluntarios. Ahora la pregunta
jugada del millón. Si Curtis logró todo esto en papel y pegamento, ¿qué excusa tenemos tú y yo en 2026 con toda la tecnología del mundo a nuestro alcance? Pues cuidado, porque esa tecnología es un arma de doble filo. Después de 27 años, Curtis salió a un mundo irreconocible y hoy es un referente nacional de educación financiera en Estados Unidos, colaborando con estándares del Departamento del Tesoro. De analfabeto en una celda a asesorar sobre política de alfabetización financiera, el arco completo. Pero ¿por qué su historia importa hoy aquí a un trader con una cuenta de 5.000 o 10.000 euros? Por el contexto en el que operas tú. El mercado global de trading algorítmico movió 21.000 millones de dólares en 2024. Las proyecciones lo sitúan cerca de 43.000 millones para 2030. Crece más de 12% anual. ¿Qué significa eso? Que las instituciones, fondos, bancos y proveedores de liquidez ya operan casi todo con sistemas. En ciertos segmentos la ejecución manual ya es simplemente residual. Cuando compras y vendes a mano, no compites contra otro humano, compites contra arquitecturas de sistemas. Y a la vez, la paradoja: nunca hubo tanto acceso. Datos, plataformas, cursos, indicadores, señales de Telegram, opiniones infinitas, gurús en redes sociales, y las estadísticas de pérdida del retail siguen siendo clavadas donde estaban e incluso empeorando por la aceleración de la automatización con IAs como cloud al alcance de todos. ¿Por qué? Porque el exceso de datos sin un filtro metodológico no es información, es confusión. Es como tener una farmacia entera sin ser médico. Más botes y más pastillas no es igual a más salud. Sin diagnóstico y sin criterio es más peligro. Curtis tenía justo lo contrario: poquísima información y un método brutal. El retail medio tiene información infinita y cero método. Y los datos son muy claros sobre cuál de los dos extremos gana. Fíjate en la ironía histórica. Por primera vez, la tecnología que era exclusiva de los fondos de élite está al alcance de cualquiera. Machine Learning, backtesting sobre años de histórico, ejecución automática sin necesidad de programar nada. Yo he vivido esa transición en 15 años de carrera. Lo que antes exigía un equipo de programadores, hoy lo monta un particular en una tarde con plataformas como Strato de TechChain. Pero hay una advertencia que casi nadie hace: la automatización es un amplificador. Amplifica un buen método y amplifica un desastre. Un sistema mal diseñado, sobreoptimizado y sin gestión de riesgo no pierde dinero despacio como un trader manual, lo pierde con eficiencia industrial. Por eso la conclusión de la historia de Curtis es la frase que quiero que te lleve grabada: el mercado no te exige ser un genio, te exige tener un método, tener un plan. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que en el primer comentario fijado tienes un enlace para unirte a mi comunidad privada de Skool totalmente gratuita. Dentro he creado una formación de 14 días totalmente gratis donde te enseño a crear tu primer bot y te comparto algunas de las estrategias que me han permitido ser rentable en la última década. Al unirte vas a tener acceso totalmente gratuito a un ecosistema de networking donde compartirás espacio con personas como tú que quieren avanzar y crecer, aparte de con ingenieros informáticos, matemáticos y traders profesionales que avanzan en tu misma dirección y que van a potenciar tu evolución técnica. Haz clic en el enlace del primer comentario para unirte. Nos vemos dentro y ahora sí, seguimos con el vídeo. La pregunta ya no es si tienes acceso a herramientas, es si tienes un protocolo que merezca la pena ser automatizado. Así que vamos a construirlo. Vamos a coger los 5 verbos de Curtis: registrar, analizar, predecir, esperar y corregir. Y los vamos a traducir uno a un protocolo de trading algorítmico cuantitativo que puedes empezar a aplicar desde esta misma semana. Esta es la revelación que te prometí al principio. Paso número 1: registrar. Curtis lo registraba todo en sobres de Manila. Tu versión: reglas escritas en un diario. Antes de automatizar nada, escribe tu estrategia en frases que una máquina pueda obedecer. A esto se le llama el proceso de especificación de la estrategia. Cuándo entras, cuándo sales, dónde va el stop, cuánto arriesgas, etc. Prueba del algodón. Si no puedes escribir la regla, no tienes una estrategia, tienes una corazonada. Y registra siempre cada operación con su porqué. Ese diario es tu archivo de 15.000 artículos. Paso número 2: analizar. Curtis buscaba patrones en años de prensa. Tu versión actual, el backtest, contrasta tus reglas contra años de datos históricos antes de arriesgar un solo centavo, pero con una advertencia grabada a fuego.
juego, el sobreajuste. Si retuerces los parámetros hasta que el backtest quede perfecto, no has creado un sistema. Has memorizado la respuesta de un examen antiguo y en el examen nuevo, que es el del mercado real, vas a suspender. Busca robustez, no perfección. Un sistema razonable en varios periodos distintos vale más que uno espectacular en un solo año. Paso número 3, predecir. Curtis escribía lo que esperaba antes de que pasara. Tu versión actual convierte tu sistema en una hipótesis falsable. Antes de encenderlo, deja por escrito qué resultado lo invalidaría. Por ejemplo, si el drawdown supera el 15% o si tras 100 operaciones el profit factor está por debajo de 1, pues en ese caso el sistema se apaga y se revisa. Decidir el criterio de muerte en frío te salva de negociarlo en caliente. Paso número 4, esperar. Y aquí está el que te prometí al principio del vídeo. El paso que casi todo el mundo se salta. Curtis esperaba semanas a que sus tesis maduraran. Tu versión, la cuenta demo. Todo sistema pasa un mínimo de 3 meses o 100 operaciones en demo antes de tocar dinero real. Y sé lo que estás pensando, qué pereza. Exacto. Por eso casi nadie lo hace y por eso la mayoría entrega su capital al mercado como matrícula de un curso que podría haber hecho gratis. La demo es tu simulador de vuelo. Ningún piloto protesta por no estrellar el avión de verdad. Y paso 5, corregir. Curtis ajustaba el método con resultado, no con ego. Tu versión actual, revisión periódica con reglas fijas. Una vez al mes, con el mercado cerrado, revisa las reglas contra los criterios del paso 3. Nunca tocas parámetros en mitad de una racha, ni buena ni mala. Este protocolo es exactamente el flujo con el que yo trabajo en Stratos. Monto las reglas de forma visual, las paso por el backtest, valido su robustez y el sistema vive dentro de una demo un par de meses como poco antes de ver una cuenta real. Pero escúchame bien, el protocolo no depende de ninguna plataforma. Curtis lo ejecutó con tijera, sobre y un teléfono de prepago. Lo que no perdona es saltarse los pasos. Y el aviso honesto de siempre: esto no garantiza que gane, nada lo garantiza, y quien te lo garantice te está mintiendo y seguramente solo quiere estafarte y robarte tu dinero. El trading tiene un riesgo real de pérdida. Lo que este protocolo sí te da es otra cosa: que si pierdes poco, aprendas rápido y sepas exactamente el porqué, que es justo lo que separa a los que sobreviven de la estadística del 80%. Cerremos el círculo. ¿Cómo batía al mercado un preso analfabeto? Con un método tan sólido que ni San Quintín pudo pararlo. La celda no era su limitación y la falta de método no tiene por qué ser la tuya. Si quieres construir este sistema con este protocolo paso a paso y sin programar, tienes mi training gratuito de 14 días de cero a tu primer bot de trading en mi comunidad privada de Skool. El enlace en la descripción y en el primer comentario fijado. Es la versión guiada que te ayudará a asentar las bases para ser un trader cuantitativo profesional. Y si esta historia te ha movido algo por dentro, tu siguiente paso es entender el cambio de identidad que hay detrás. Dejar de pensar como un trader y empezar a pensar como un arquitecto de sistema. Tengo un vídeo entero sobre ese cambio de rol. Lo tienes aquí en pantalla. Nos vemos dentro.